Bienvenidos a Palabra de Vida, damos gloria a Jesús. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a continuar con este tema acerca de los eventos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya tocamos unos puntos muy importantes. Quiero que reiniciemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Les invito a que tengan su Biblia a su alcance. Muy bien. Cuando leemos aquí, la Escritura nos está diciendo algo muy interesante. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven y mira. Y luego la Escritura nos dice que en el segundo verso, miré y vi un caballo blanco. Muy bien. Comencemos aquí, mis hermanos. A pesar de que nuestro Señor, el Cordero de Dios, está abriendo estos sellos, Él como Dios soberano y que tiene el control de todas las cosas, pero en este momento lo que está sucediendo no son los juicios de Dios mismo, ¿sí? Y esto es lo que debemos de entender. Esta no es la ira de Dios, sino el Señor está permitiendo estos juicios. Y estos juicios vienen a causa de que Irán está provocando una gran inestabilidad con todo lo que está ocurriendo. En el capítulo 6 veremos los 4 primeros sellos. Dice la palabra: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Oí uno de los 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno: ven a ver. Y miré, y aquí que un caballo blanco. Este caballo blanco tenía a alguien montado, un jinete, mis hermanos. ¿Qué representa este jinete? Y este jinete lleva un arco, un arma en sus manos. Así que debemos de esperar que alguien vendrá con una arma y que la usará. Además tendrá cierto poder que ejercerá, porque también le fue dada una corona. ¿Y qué hace? Él sale con esa arma y sale a conquistar. Y logrará conquistar y tendrá éxito. Así que necesitamos ver todo esto a la luz de la Escritura. Vemos que alguien saldrá y comenzará a conquistar otras naciones. En el verso 3 nos sigue diciendo: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía otra vez: ven y mira. Y salió otro caballo, y este caballo era rojo, y el que lo montaba sobre él le fue dado poder, escuche bien, poder para quitar la paz de la tierra. Esto nos está diciendo algo muy importante, que este jinete y los demás jinetes tienen un mismo propósito común. Y vemos que Él viene a conquistar. Él viene a quitar la paz de la tierra para que se maten unos a otros. Y dice la Escritura que le fue dada una espada grande, o sea, una arma grande. Esto significa un poder bélico muy fuerte que tendrá. Y esto para lograr su propósito. Verso número 5. El tercer jinete. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los seres vivientes, y que dijo: muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta palabra? Dijo algo muy interesante. Aquí tenemos una palabra que habla de una medida, que es como 1 kilo de sustancia seca. Así es, no es mucho, y dice que esta medida de trigo cuesta 1 denario. 1 denario es el salario de 1 día de trabajo. Así que el precio de los alimentos te va a aumentar grandemente. Se va a hacer tan carísimo
que una medida de trigo, escuche bien, que solo alcanza para hacer tal vez un pan, le cuesta todo un día de trabajo. Esto significa que el alimento se va a escasear. Y cuando no hay alimento, va a haber grandes hambrunas y problemas mucho más serios que pueden incorporarse a través de terremotos, de otras guerras, conflictos, pestilencias. Pueden haber sequías y aún guerras. Entonces, todo esto afecta negativamente a la economía y hace que los precios de la comida se eleven. Pero dice algo bien importante: no dañes, dice la palabra, el aceite. Y eso se podría relacionar con la unción o el vino, ¿sí? Y suele representarlo en la Escritura como la alegría, como el gozo. O sea que en medio de esta situación, aún el Señor está viendo el bienestar para sus hijos. Muy bien. Ahora podemos irnos y ver en el verso 7. Aquí es donde se pone interesante. Llegamos al cuarto jinete. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, mira y miré. Y he aquí un caballo verde. Su Biblia puede decir un caballo amarillo. Pero la palabra correcta es color verde. El verde es el color del dolor, del sufrimiento. En Jeremías capítulo 30, verso 7, podemos aprender que habrá un tiempo de angustia. Y si nos fijamos en el verso anterior, al verso 6, veremos a hombres que tienen dolor como que si fueran a dar a luz. Será un tiempo de angustia terrible. Terrible para Israel. Terrible para Judá. Sus rostros se vuelven verdes. Y ahí podemos ver la palabra en hebreo que traducida de diferentes maneras, pero esa palabra en hebreo significa verde. Ahora, ¿por qué? Porque el verde simboliza dolor. Satanás es un tipo de anticristo encarnado en un hombre. Escúchelo bien. Tanto el anticristo como Satanás aman la adversidad. ¿Y esto es lo que significa el nombre de Satanás? Adversario. Es aquel que le gusta provocar dolor y sufrimiento por el mero gusto de causar dolor, tristeza, desolación. Se deleita al ver la miseria, el sufrimiento de los demás. Y es así como se está describiendo el cuarto jinete. El cuarto ser viviente dice, escucha la Biblia: ven y mira y miré, y he aquí que un caballo verde, y el que lo montaba tenía un nombre. ¿Y cuál era su nombre? Muerte. Ahora el Mesías dice una cosa tan linda: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestro Señor es el Dios viviente, y lo que vemos aquí no tiene nada de eso. O sea que nuestro Señor abre los sellos. Él está en control de todas las cosas. Estos juicios de los sellos no tienen nada que ver con Dios. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí, el origen de todas las cosas, no es Dios. No representa su ira, no representa su juicio. Nada de eso ha sucedido todavía. Escuche, necesitamos encontrar pistas para poder comprender lo que el Señor nos está diciendo. El nombre que este jinete tenía es muerte.
Y vemos que el infierno literalmente le seguía. Así que estaba relacionado con el infierno y es una pista satánica. Y que le dio autoridad para matar a una cuarta parte de la tierra. Yo creo que aquí tenemos que pensar un momento. Cuando dice que este jinete se le otorgó autoridad para matar a una cuarta parte de la tierra, esto significa que este jinete no es el anticristo. Este carnero es Irán, que viene trayendo desolación, muerte. Lo que nos está describiendo la palabra acá es muy fuerte en este sentido. Entonces, tenemos que ver esto. ¿Recuerdan a este primer jinete, al del caballo blanco? Salió a conquistar. Dice la palabra que salió a conquistar y llevaba un arma. Vemos que éste gobernará sobre una cuarta parte de la tierra. Esto lo tenemos que ver y poder comparar con lo que habla de la segunda bestia, que es el anticristo. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es esto. Él gobernará sobre una cuarta parte de la tierra. ¿Y cómo hará eso? Con una gran espada. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Lo que hace la Escritura aquí es unir a estos 4 jinetes con el primero y forman una unidad y una sola cosa. Llevan un solo propósito: causar caos, desestabilidad sobre la tierra, causar temor. Y cuando se causa temor, se causa desesperanza totalmente. Entonces, lo que vemos aquí, estos 4 jinetes, provocan un cambio en el mundo. Primero, quitan la paz, traen un tiempo de inestabilidad, y todo eso lo usará el anticristo con el fin de ganar control de todo el mundo. Escucha, el carnero solo va a tener poder para una cuarta parte de la tierra, para traer desolación y muerte. Y esto traerá confusión a toda la tierra. Y luego, a través de toda esa confusión, inestabilidad, aparecerá la segunda bestia, que es el anticristo, el macho cabrío. Lo que es muy importante que conozcamos, que cuando llegue la semana 70 de Daniel, vemos que el quinto sello será lo que deberíamos estar mirando atentamente. ¿Por qué? Porque el anticristo se manifestará en un tiempo de inestabilidad. ¿Y cuál es la base para eso? Y la base para eso es Apocalipsis capítulo 13. Pero yo les quiero invitar a que tomen su Biblia. Y vamos a leer sobre el quinto sello. ¿Qué nos está diciendo la palabra del quinto sello y a qué se está refiriendo? Tenemos que entender que en medio de todo el caos que está provocando el carnero, situación difícil, se abre el quinto sello como una consecuencia de. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Escuche, durante este periodo va a morir mucha gente que ha testificado de Dios, de la palabra, que dan testimonio del Cordero de Dios. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dio vestiduras blancas y se le dijo: descansarán todavía un poco de tiempo
hasta que se completará el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis hermanos, la Biblia nos habla de una manera tan contundente, de una manera tan maravillosa, y nos lo refleja a través del Espíritu Santo. Bueno, hoy es necesario, mis hermanos, escudriñar las Escrituras y conocer qué es lo que viene. Hay mucho engaño hoy día tocante a los eventos que se han de dar en los tiempos finales. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 13? Es un capítulo muy informativo que nos va a instruir en muchos aspectos. Ponga atención. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es el Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Qué nos enseña? Este capítulo es una especie de visión general de lo que fue revelado en el libro de Apocalipsis en todos los capítulos anteriores. Es como volver atrás y mirar lo que va a pasar, y lo que encontramos es que habrá una bestia. Habrá una bestia que es ese imperio, y esa bestia saldrá de la inestabilidad. Y esa bestia es el imperio del anticristo. Eso es lo que nos está dando el enfoque de Apocalipsis capítulo 13. Él se levantará en un momento de inestabilidad. Escuche bien, un momento de angustia, de aflicción. Mucha aflicción. Pero Él derrotará al causante de eso, que es el carnero. Esa es la fuente de la inestabilidad. Él producirá y utilizará todo eso para establecer su imperio. Y escuche, el imperio del anticristo es sobre toda la tierra. Muy bien. Luego encontramos más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que hay otra bestia, pero esa bestia es malvada. Parece un cordero, y descubrimos que es una segunda bestia que no viene del mar, porque el mar representa inestabilidad. El mar es turbulento, se mueve en todo tiempo. Así que el imperio del anticristo surge de la inestabilidad. Y él va a asegurar las cosas. Él hará la situación estable. Escuche, la Biblia no lo dice. Y nos lo dice bien claro. Es saber que el anticristo vendrá y hará un pacto con el pueblo de Israel. Lo engañará para traer paz. Que será una paz totalmente engañosa. No habrá fidelidad en ella. Entonces, ¿y luego qué pasará? Después de eso se manifestará el anticristo. Cuando miras en el Apocalipsis 13, esa segunda bestia, que ciertamente el anticristo, ya no surge más. Surge de la tierra en tiempos estables y provocará un cambio espiritual. Revisemos el panorama. De acuerdo a lo que estamos viendo, fíjense bien, levantamos nuestra vista, lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente. Irán se levantará y producirá inestabilidad. Y lo estamos viendo hoy. ¿Cómo está creciendo la guerra hoy día? Muchos actores se han incorporado dentro de ella. Y esto está trayendo aflicción. Aflicción. El macho cabrío, que es el imperio del anticristo, escucha bien, lo derribará y traerá un tiempo de estabilidad. Pero el imperio del anticristo es de carácter blasfemo. Y por lo tanto, los creyentes verdaderos, escucha esto, actuarán y se levantarán en su contra. ¿Y qué pasará?
con aquellos que defienden la justicia y la verdad. Aquellos que quieran cumplir el carácter de Cristo, el carácter de Dios en sus vidas. Y eso es lo que queremos, que el carácter de Dios para esos tiempos podamos manifestarlo, lo que es santo, lo que es justo. Todas esas cosas serán perseguidas por el anticristo. Todo lo bueno, todo lo justo y todo lo recto, el anticristo lo detesta. Y es por eso que vemos en Mateo 24, verso 9, que seremos entregados a tribulación. Mis hermanos, qué interesante es comenzar a tener revelación, entendimiento de lo que el Señor nos está hablando en la Escritura. Si nos vamos al quinto sello, el quinto sello es el de los creyentes, es el de los de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura sobre ellos? Muy bien, veamos. Apocalipsis 6:9 dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Escucha bien, habían sido perseguidos. Les quitaron la vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. O sea, habrá persecución. Así que habrá una persecución muy fuerte. Y la pregunta que nos tenemos que responder es: esos que están siendo perseguidos y los condenados a muerte, basado en Mateo 24:9, ¿son santos de la tribulación, como se nos ha dicho comúnmente? ¿O vamos a examinar esa pregunta si de hecho de ellos están hablando? O si están hablando de creyentes en un sentido general. Mis hermanos, aquí, a este punto, no ha sido el rapto. Esto significa que Mateo 24:9 está hablando de la iglesia del Mesías. Cuando comience la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, veremos que los creyentes van a estar en oposición a la injusticia del imperio del anticristo. Y claro está, serán perseguidos y muchos serán condenados a muerte. Vamos a señalar algo de estos últimos 7 años, acerca de la semana 70 de Daniel, que muchos la llaman la tribulación. Mis hermanos, esta es una enseñanza que se da. ¿Qué quiere decir ese término bíblico? ¿Hay forma de sustentar bíblicamente esa asignación? Tendríamos que verlo. Cuando miramos la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, encontramos que la Escritura repetidamente afirma y consistentemente que ese periodo lo divide en 2 mitades. A veces habla de 3 años y medio. Otras veces habla de 42 meses. Y en otra ocasión está hablando de 1260 días. Cada sección de la semana 70 de Daniel está dividida en 3 años y medio. Va a ocurrir en los primeros 3 años y medio eventos importantes. Pero también al llegar a la mitad, la semana 70, se presentará un evento acerca de la abominación que causa desolación. Luego dice que vendrá la ira de Dios y luego vendrá el Señor. O sea, Daniel divide esa semana en 2 secciones. 3 años y medio y luego otros 3 años y medio. Y ahí es lo que tenemos que examinar, qué va a ocurrir en los primeros 3 años de la semana 70 de Daniel. Entonces, esto nos está enfatizando algo muy importante. Juan siempre divide también estos 7 años finales
la semana 70 de Daniel en 2 periodos. La Biblia hace por eso, ¿por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Cuál es el significado de esto? De dividir esa semana en 2 periodos de 3 años y medio. Quiero que vean algo más en las Escrituras. Sigamos en Apocalipsis capítulo 13. Quiero que vean algo muy importante. Yo diría, para el propósito de este estudio y tener la visión correcta de los tiempos finales, lo que veremos en este momento es de suma importancia. Muy bien, vamos a ver unos datos bien importantes. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? Es algo muy significativo. Versículo 5 de Apocalipsis capítulo 13. Este verso nos habla del imperio del anticristo, que dice: y se le dio una boca a ese imperio del anticristo, dice, que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas, escucha, no son buenas, sino son audaces y también cosas que no le agradan a Dios. Blasfemias. 3 años y medio en que el anticristo comenzará a blasfemar de las cosas de Dios mismo, del carácter de Dios, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. Porque también habla blasfemias y se le dio autoridad, escuche bien, para continuar por 42 meses. 42 meses, 3 años y medio, lo que está hablando la Escritura. Ese tiempo es el que se le autoriza para continuar con sus blasfemias y la persecución de la iglesia. Esto es muy significativo, porque aprendimos en la palabra de Dios que el imperio del anticristo se le permitirá funcionar durante 3 años y medio. Ya no más. Entonces, y durante esos 3 años y medio estará hablando cosas audaces contra Dios, cosas desagradables a Dios, llevando a cabo toda esa blasfemia, todo este imperio de injusticia. Eso se le permitirá hacer durante 3 años y medio. Yo quiero que comiences a pensar qué va a pasar durante ese tiempo. Escucha bien. Apostasía pura. O sea, todo el mundo hablando y siguiendo el concepto de blasfemia contra Dios. Solo aquellos que tienen el testimonio de Jesús y la palabra en sus vidas podrán testificar y serán luz en medio de esa tiniebla tan espesa, tan fuerte. Escuchen, ¿y saben cuál es una de las implicaciones de eso? No debemos de pensar que toda la semana 70 de Daniel, los 7 años completos, corresponden a la ira de Dios. La ira de Dios vendrá en un tiempo específico. No serán 3 años y medio tampoco, porque habrán eventos que se realizarán en la segunda semana de Daniel. Ya veremos cómo nos vamos a ver y en qué orden resultará. Entonces, tenemos que ver esto. No existe ningún relato o respaldo bíblico. No hay manera de concluir a partir de un pasaje de la Escritura que toda la semana 70 de Daniel corresponde al aire de Dios. Aquí nos dice que el anticristo será capaz, escuche bien, de seguir haciendo su maldad y hablar su blasfemia por 42 meses. Nada más. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué hace durante ese tiempo? ¿Qué hará durante ese tiempo? Verso 6. Entonces abrió su boca en blasfemia contra Dios. Significa que se prepara para blasfemar su nombre. Blasfemar del carácter de Dios.
su justicia, blasfemar contra su tabernáculo, su presencia. A él no le gusta la presencia de Dios. El enemigo no le gusta que tú estés revestido de la presencia de Dios. Le es molesto. Le es imposible así llegar a ti. El propósito es quitar la atención del hombre a las cosas de Dios y que el hombre se une en su blasfemia. Y dice la palabra, y los que moran en el cielo, hay que tener cuidado con algo. Si hacen un buen estudio bíblico del Apocalipsis, encontraremos algo. Verán que en el libro de Apocalipsis hay dos grupos de personas. Los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Y no tienen nada que ver con el lugar donde se encuentran físicamente. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis habla sobre los que moran en la tierra, se refiere a aquellos que pertenecen al mundo. Los que moran en la tierra, Juan hace una referencia a aquellos que pertenecen al mundo, que son ciudadanos de este mundo, de este imperio del anticristo. Mientras que los que moran en el cielo, no es porque estén físicamente, sino que están comprometidos con su ciudadanía celestial. Son siervos de Dios y son creyentes en el Mesías y están comprometidos con la verdad del reino. Apocalipsis 13, de veras que es muy informativo y se vuelve aún más claro a cada momento cuando estudiamos la palabra. Verso 6. Verso 6 de Apocalipsis 13. Y él abrió su boca. ¿Quién? La bestia. El imperio del anticristo, que en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy bien. Qué fuerte es esto, mis hermanos. Necesitamos entender algo muy importante en todo esto. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Mis hermanos, estos no son aquellos que se convirtieron después, ¿sí?, del rapto. No, el rapto no ha llegado aún. Tenemos que entenderlo. Necesitamos conocer que el anticristo ya comenzará a gobernar 3 años y medio. Y ahí habrá gran persecución. Muy bien. Dice la palabra que a él se le concedió hacer la guerra con los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad, escuche, sobre cada tribu, lengua y nación, todos los que moran en la tierra, aquellos que le pertenecen a este mundo. Escuche bien, a aquellos que le pertenecen a este mundo. Escuche bien esto, no al reino de Dios. Todos los que moran en la tierra, dice la palabra, que lo adorarán, cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero, y fue muerto desde el principio del mundo. Aquí se está haciendo una clara diferencia con aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia se refiere a la iglesia de una manera muy general y luego tenemos una pista. Verso 9. En los capítulos 2 y 3, esto es bien importante que lo podamos ponerle atención a entender. Esta es una pista muy importante que el Señor, el Mesías, nuestro Señor, cuando empieza hablando de Apocalipsis, le está hablando a la iglesia. Entonces, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Aquí tenemos esos 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Y para cada iglesia vemos algo.
Vemos que Juan escribió el mensaje, pero el mensaje para cada una de las congregaciones es del Mesías, y le dice a cada una de ellas: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu te dice. ¿A quién? A las iglesias. Le está hablando a la iglesia. Entonces, cuando miramos en el verso 9, donde dice: si alguno tiene oído, que oiga. Esto nos vincula, escuchen, esto nos vincula de nuevo a Apocalipsis 2 y 3. Y esta es la forma que Juan nos hace saber que contra aquellos que se hará guerra, esos son santos, efectivamente, de la iglesia. No se trata de otro grupo, de un grupo de personas que llegaron después del rapto. No hay razón para pensar en eso. Mis hermanos, qué interesante es comenzar a comprender el propósito de Dios para con la iglesia. A pesar de que se va a pasar un tiempo muy fuerte de persecución, de tribulación, tal vez escasez de alimento, pero el Señor nos guardará, nos protegerá y nos proveerá. Se nos proveerá. Dios nos guardará. Vendrá una prueba en la cual aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, yo te libraré de ella. No está diciendo que te va a sacar, sino que te ayudará a salir en medio de la prueba. Se nos ha enseñado que la semana 70 de Daniel se divide consistentemente en 2 segmentos. Ya lo dijimos. Ya sean segmentos de 3 años y medio cada uno, o de 42 meses cada uno, o de 1260 días cada segmento. Pero en el medio hay un evento muy importante. Y ese evento es la abominación desoladora. Y vemos que el Mesías la mencionó. Vemos que Daniel habló de ella. Y vemos que Pablo también lo hizo. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 15. Cuando el Mesías está hablando con sus discípulos, les hace referencia a este asunto. Él habló a sus discípulos y les dijo: cuando veáis la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, que el lector entienda, el que lee entienda. Muy bien. Justo después de ese evento hay un cambio. A partir del verso siguiente, que es el verso 16, el contenido de lo que el Mesías está diciendo ya no es dirigido a los discípulos, ya no es dirigido en esencia a la iglesia, sino a todos los que están en Judea. Y habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de angustia, el peor tiempo de angustia para Israel. ¿Y por qué el enfoque está en Israel? Porque el verso anterior en Mateo 24:14 dice esto: y el evangelio de este reino debe ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. Pongamos atención en esto. ¿Qué fin es este? Este es el fin de la era de la iglesia. Y él dice a la iglesia: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que el lector entienda. ¿Qué debemos de entender? Bueno, hallaremos la respuesta a esta pregunta más adelante. Pero por favor, deje esa inquietud en su corazón. Deje esa inquietud en su corazón. Y tenemos que ir a la palabra. El evento ubicado en medio de esa semana 70 es la abominación desoladora. Y después de eso vemos algo. Después de la abominación desoladora, la palabra de Dios dice 2 cosas que habrá.
144,000, escuche, de las tribus de Israel, según Apocalipsis capítulo 7, serán sellados, y luego tenemos una imagen de un grupo de todos los idiomas, naciones, pueblos y tribus. Esta es la iglesia. La iglesia será sellada, que será llevada al cielo y estará de pie en reconocimiento de que dependen de Dios para estar de pie delante del trono de Dios, proclamando la salvación de Dios. Esta es una imagen del rapto, del arrebatamiento. Y oiga esto, después de la abominación desoladora, un remanente de Israel será sellado, y entonces veremos el rapto. Nadie sabe el día y la hora. No sabemos si son unas horas después de sellar Israel, o son días, semanas, nadie lo sabe. Encontramos una enseñanza en Génesis, capítulo 6 y capítulo 7. Y en el verso 7:4 dice la palabra, que cuando el Señor, nuestro Dios, cerró la puerta del arca, estando la familia de Noé dentro del arca y sellando la puerta, el Señor dice que comenzó a llover 7 días después. 7 es un número de pacto. Y tenemos que considerar todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo va a pasar después de que la iglesia sea tomada y venga la justicia de Dios? Solo sabemos que será realmente muy cerca. Tiempos que el Señor nos está hablando de una manera tan importante, muy importante. Pero sí sabes esto, el rapto debe suceder antes de la ira de Dios. Y veremos que esto está respaldado 2 veces en el libro de Apocalipsis. Lo dice también 1 Tesalonicenses 5:9, que dice, no estamos destinados para la ira. Los creyentes nunca experimentarán la ira de Dios. No estarán en este mundo cuando Dios derrame su ira. Esa es la promesa que tenemos en la palabra. Mis hermanos, damos gloria a nuestro Dios. Prepárate. El Señor nos está hablando a prepararnos. Queda muy poco tiempo. Los eventos que se están dando nos están señalando que estamos a escasos días. Prepárate, Dios te ama. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos. Prepara nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a bendecir nuestra casa. Que nuestra casa esté preparada para este tiempo. Esperando, Señor, tu tiempo glorioso. Que cuando venga persecución, Señor, ya tengamos nuestra convicción profunda de que tú nos librarás y que no se perderá ningún cabello de nuestra cabeza, Señor, sino que tú nos redimirás. Gracias, gracias, Padre, por tu favor y tu misericordia. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos, no se pierda la siguiente parte. Es bien importante meditar en la palabra, escudriñarla y hacerla nuestra. No se te olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones. Hasta la próxima.